Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Astrología para Entender. Y hoy os quería hacer un vídeo sobre uno de los aspectos más interesantes de este año. Ha habido más, por supuesto, la entrada de Neptuno y Saturno en Aries. Habrá más la entrada de Urano en Géminis a principios del mes que viene, pero ahora estamos ya de forma partil, de manera exacta. Se acaba de perfeccionar este aspecto dentro de 3 días, el día 15, pero estamos ya en la cuadratura Júpiter-Saturno. Saturno junto a Neptuno, o sea, hay una cuadratura Júpiter-Saturno y hay una cuadratura Júpiter-Neptuno. Estos son, sobre todo, es un muy buen ejemplo de lo que es la astrología, porque son ciclos de planetas combinados. O sea, si los tomamos por separado, una cuadratura Júpiter-Saturno pues es de alguna manera un forcejeo entre el sí y el no, o sea, entre aquello que quiero hacer y aquello que la realidad me permite hacer de Saturno. Pero lo realmente interesante ahí es ver la ciclicidad de los ciclos combinados. Entonces, a nivel personal, no me voy a meter demasiado en lo mundial, igual al final comento algún detallito, pero a nivel personal es muy interesante que vayamos a diciembre del 2020, enero del 2021. ¿Por qué? Porque ahí empezó un nuevo ciclo Júpiter-Saturno, en el grado 0 de Acuario. Un grado donde Plutón está muy cerca ahora, está retrogradando y de alguna manera lo vuelve a tocar, no pasa por encima, pero lo vuelve a tocar. El grado 0 de Acuario empieza un ciclo conjunto Júpiter-Saturno. Entonces vayámonos, hagamos ese ejercicio de ir a finales del 2020, principios del 2021, y miremos si ahí se inició algo, si ahí en qué estábamos, en qué andábamos, o sea, qué proyectos personales teníamos, que estábamos dando forma a algo, estábamos iniciando algo. Entonces, con una visión de futuro, de Acuario, vayamos a esas fechas. Y ahora estamos en la tercera de 3, pero estamos en la cuadratura creciente de ese ciclo. Es como un cuarto creciente lunar. O sea, estamos en esa primera cuadratura del ciclo conjunto Júpiter-Saturno. Es la tercera de 3, con la característica de que las dos otras cuadraturas que se han dado en estos últimos meses se dieron en signos mutables, y ahora la última, la tercera y última cuadratura de esa cuadratura creciente se da en el primer grado de signos cardinales. Primer grado de Aries, Saturno; primer grado de Cáncer, Júpiter. Entonces este aspecto, que ya está exacto, yo considero que de alguna manera se activó con esta luna llena que acabamos de pasar. ¿Por qué? Porque era una luna llena en Sagitario, el regente de Sagitario es Júpiter. Entonces esta luna llena activa, además Júpiter justo el día antes de la luna llena cambia de signo, cambia a Cáncer, que es su signo de exaltación. Entonces esta luna llena activa a ese Júpiter, y no solo a ese Júpiter, sino que activa al nodo norte, porque Júpiter también es el regente tradicional del nodo norte en Piscis, haciendo cuadratura con Neptuno en el primer grado de Aries junto a Saturno. Neptuno es el regente moderno de Piscis. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ese ciclo que se abrió a finales del 2020, que hemos hecho un recorrido de la temática que se inició ahí, hemos hecho un recorrido de casi 5 años, 4 años y medio. Hemos hecho un recorrido de cuadratura creciente, o sea, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de buscar construir y desarrollar algo.
Esto ahora está en un punto crítico por esa primera cuadratura, pero a partir de este punto hay un cambio de dirección y ya nos dirigimos al trígono creciente de ese ciclo combinado. Entonces es posible que aquello que hemos desarrollado con mucho esfuerzo en estos últimos 4 años y medio, y si queréis ver qué temáticas han movido, pues siempre hay que ir a las casas, ver en qué casas se da esta cuadratura y en qué casa se dio la conjunción en el grado 0 de Acuario. Esto nos da una indicación de qué tipo de temática subyacente hay en este proceso. Entonces, me han llegado muchas noticias últimamente de personas, y yo mismo también lo he sentido de alguna manera, de sensación de gran cansancio. Y yo creo que esto ya está pasando. ¿Por qué? Porque Saturno y Júpiter están en signo cardinal haciendo esa cuadratura. Pero últimamente con Saturno, Neptuno en esos últimos grados de Piscis y después entrando en el primer grado de Aries, puede haber una subida de energía, pero Saturno restringe un poco ese movimiento. Puede haber un gran cansancio. Ese cansancio en parte es debido porque ese cuarto creciente es muy laborioso, es muy entregado en aquello que quiere conseguir. Y como la luna llena activa el nodo norte en Piscis con el nodo sur en Virgo, podríamos entender que es buen momento, y sobre todo con Júpiter en Cáncer, es buen momento para empezar a plantearse que en esa trayectoria de los últimos 4 años y medio quizá haya que aflojar un poquito para cuidarnos más de Júpiter en Cáncer, que quizá haya que empezar a confiar con el nodo norte en Piscis, haya que confiar en el trabajo hecho, que ya no es momento de picar tanta piedra. No digo que dejemos de hacer, por supuesto, nunca hay que dejar de hacer, pero sí es momento de empezar a confiar en el trabajo hecho y no tener ya tanto desgaste por construir sin parar, pues empezar a confiar un poco en el proceso natural, y en confiar en aquello que hemos construido para poder dirigirnos al trígono, a una fluidez de aquello que se está desarrollando. Además, hay otros ciclos ahí, porque claro, Júpiter hace cuadratura a Saturno, pero también a Neptuno. Si miramos el ciclo combinado Júpiter-Neptuno, empezó allá por abril del 22. En abril del 22, Júpiter y Neptuno hacen una conjunción en Piscis y ahora estamos en la cuadratura creciente de ese ciclo combinado. La conjunción Júpiter-Neptuno, que forma parte, o sea, la temática probablemente sea la misma que la de la conjunción Júpiter-Saturno, y cuando Júpiter y Neptuno hacen la conjunción, un poco después, es como una inyección de ilusión. O sea, fue un momento de ilusionarnos, cosa muy propia de Neptuno y de Júpiter, y ambos estaban domiciliados en Piscis. Entonces fue un momento como de soñar, de ir a por nuestros sueños. Entonces esto también está en la primera cuadratura, la cuadratura creciente. Quiere decir que ahora también esto empieza a ir hacia el primer trígono. O sea, hay un cambio de dirección y quizá ya no sea tanto el momento de soñar, sino que empieza a ser un momento de con ese Júpiter en Cáncer durante un año, un momento de cuidarnos, un momento de asentar y de nutrirnos
de aquello que hemos sido construido, igual que con el ciclo Júpiter-Saturno. Son dos ciclos combinados y hay un tercero, que es mucho más largo y mucho más difícil de entender. Suele ser un ciclo colectivo, pero que también nos afecta en lo personal. Pero ese ciclo a veces es más complejo de entender, y es el ciclo combinado de de Saturno y Neptuno, que están en conjunción ahora. Ahí podríamos irnos a la última vez que hubo una conjunción Neptuno-Saturno. ¿Cuándo fue esto? En el año 89. Entonces, se ha cumplido un ciclo combinado de Neptuno-Saturno. Son muchos años, son 35, 36 años. En estos 36 años, de una manera mucho más lenta y mucho más profunda, también hemos desarrollado una estructura interna, hemos desarrollado una estructura saturnina con la energía neptuniana, o sea, una estructuración del alma, se podría decir, de nuestra propia alma. Entonces, si nos vamos al año 89, o sea, si tenemos esa memoria, en esos 36 años, ¿qué maduración hemos tenido con, podríamos decir, nuestras figuras de autoridad, la figura paterna? ¿Dónde estábamos en esa relación con el padre en el año 89? ¿Dónde estamos ahora? Que hay un cambio, empieza un nuevo ciclo, algo ha madurado en esta relación. Normal también, a lo largo de 36 años estas relaciones maduran, pero yo lo interpreto bastante como esa última conjunción Saturno-Neptuno se dio en Capricornio, cómo nos llevábamos con las figuras de autoridad. Y cómo ahora en la conjunción Saturno-Neptuno en el primer grado de Aries, cómo hemos incorporado, cómo hemos desarrollado nuestra propia autoridad interna. Pero autoridad, yo diría, álmica, por Neptuno. O sea, por un lado, nuestra estructura interna, cómo nos autosostenemos, y cómo incorporamos en esa estructura, cómo incorporamos en el habernos convertido en nuestra propia autoridad, cómo incorporamos la parte del alma de Neptuno, la parte trascendente. Como están en Aries, pues es muy buen momento para ser nuestra propia figura de autoridad, para autosostenernos y para cuidarnos de una manera en nuestra propia trascendencia, para tomar conciencia y hacernos cargo de nuestra propia evolución, al fin y al cabo. Podemos hablar del alma, podemos hablar al fin y al cabo es nuestra evolución, hacernos cargo de nuestra evolución. ¿Y cómo ha madurado esto? O sea, estamos haciéndonos cargo, estábamos hace 36 años muy supeditados o éramos muy obedientes a posibles mandatos familiares, a estructuras del pasado en Capricornio, que ahora hemos podido, con ese paso de Plutón por Capricornio, hemos podido deconstruir para reconstruir nuestra propia estructura interna. Es toda una cuestión de ciclos combinados, ciclos individuales. Por ejemplo, si vemos el ciclo de Saturno, se puede mirar de manera individual también, pero cuando ya ponemos en aspecto diferentes planetas, es interesante estudiar los ciclos combinados de esos planetas. ¿Qué sucedió a final del 2020? ¿Hacia dónde íbamos?
estamos ahora en un punto de decir, vale, he hecho mucho esfuerzo durante estos 4 años y medio, ahora quizá toque cuidarme más y toque empezar a recoger los frutos de todo ese esfuerzo, pero confiando en ese nodo norte en Piscis, no desde el control racional de todos los pequeños detalles del nodo sur en Virgo, sino confiando en los procesos que no son visibles, que no son del todo lógicos, pero que si nos abrimos a confiar en ellos, podemos en ese proceso cuidarnos más y podemos empezar a ver resultados de manera mucho más fluida, de manera mucho más armónica de ese proceso de los últimos 4 años y medio. Bueno, esos ciclos combinados es importante entenderlos, es importante mirar las efemérides, jugar con ellos, mirar fechas, recordar nuestra propia vivencia. Es una herramienta muy potente para darnos cuenta de cosas, para crecer, para poniendo atención, para poder dar un paso más y saber un poco en qué punto estamos de esos ciclos, en esos ciclos de maduración, de evolución. Bueno, si queréis ver esos ciclos en vuestra carta y sobre todo el gran sextil apuntando a ese primer grado de Aries con Neptuno-Saturno, y si queréis ver también cómo afecta en vuestra carta Urano, que entrará la semana que viene en Géminis, que va a ser todo un movimiento también, Plutón en los primeros grados de Acuario, ese gran sextil y esos ciclos combinados, deciros que la oferta todavía está abierta, todavía quedan plazas libres para este mes de junio y principios de julio. Es muy interesante ver en una carta, empezar a sobreponer lo que es la vivencia, lo que es el territorio, lo que es la vida, sobreponerlo, o al revés, ¿no? Sobreponer lo que son los ciclos astrológicos, lo que es la carta natal con sus tránsitos, sobreponerlo sobre la vivencia, sobre el territorio. Es el mapa y el territorio, ¿no? La carta natal sería el mapa con sus tránsitos y el territorio sería nuestra vivencia personal. Y entonces en ese diálogo podemos ir dándole forma de qué están hablando estos ciclos en nuestra vida y en qué punto estamos de esos ciclos, qué transformaciones nos proponen, qué cosas nos invitan a soltar, a dejar atrás, qué puertas nos están abriendo hacia adelante. Todavía quedan plazas libres. Si queréis una consulta sobre estos tránsitos, me escribís al correo que pondré abajo. Y ahora quizá me gustaría añadir un pequeño apunte sobre astrología mundial, un poco por lo que está pasando en Estados Unidos también. O sea, tremendo lo que está sucediendo ahí. Se está generando a nivel mundial un caos enorme y a nivel de Estados Unidos es muy interesante cómo estos tránsitos están activando todo lo que está sucediendo aquí, porque el día 15, que es cuando la cuadratura Júpiter-Saturno se hace exacta, ese mismo día la cuadratura Urano en el último grado de Tauro y Marte en el último grado de Leo también se hace exacta. La cuadratura Urano-Marte y más, ambos en grados anaréticos de signos fijos como Tauro y Leo, es de una tensión tremenda, es de una gran violencia, y con el añadido de que el señor Donald Trump tiene el ascendente en Leo en conjunción a Marte, en el grado 29 de Leo tiene el ascendente,
y ahí tendrá el tránsito de Marte y la cuadratura exacta de Urano del último grado de Tauro. Un aspecto muy violento donde él puede convertirse desde el ascendente en el rayo destructor, el rayo del cielo que sería Urano. Él puede ser ese rayo, pero como Urano hace la cuadratura a su ascendente, también le puede caer el rayo al señor Trump. Vamos a ver qué sucede. Lo que pasa es que esta semana que viene, el aspecto ya está activo, como se puede ver con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos. El aspecto está muy, muy activo, pero el día 15 va a ser como la cúspide, o sea, va a ser un aspecto bastante violento. Entonces, esta semana que viene vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Puestos a elegir, personalmente preferiría que el rayo le cayera a él, porque que él esté siendo el rayo me parece muy peligroso para todo el mundo. Bueno, un apunte personal. Pues esto, gracias por estar ahí. Si queréis una consulta, todavía hay plazas libres para ver estos tránsitos en vuestra carta. Están habiendo consultas muy interesantes, hay una intensidad enorme sobre todo en ese primer grado de Aries. Vienen muchos cambios. Después los transpersonales retrogradarán. Por suerte retrogradan, porque eso nos permite ir asimilando, ir reflexionando todos estos cambios, que ahora ya empieza a haber información por aquí, por allá, por dónde va a ir la cosa, y el año que viene esto se acaba de desarrollar. Pero entonces esa retrogradación, digo por suerte, porque esas retrogradaciones nos permiten ir digiriendo, ir preparándonos para aquello que nos viene, que ya deberíamos empezar a intuir por dónde va la cosa. Bueno, gracias por estar ahí y hasta la próxima.